¿Cuántas veces en tu vida has estado angustiado, angustiada? ¿Cuántas veces has sentido tu alma oprimida? ¿Cuántas veces te has sentido en ansiedades, depresiones, inquietudes? ¿Cuántas veces te has encontrado en esa condición? Hoy quiero invitarte a un viaje por el camino de los angustiadores. Y en ese viaje que vamos a iniciar vas a descubrir que esas emociones que experimentas tienen un común denominador que no tiene nada que ver con tus emociones en sí, o sea, que no tiene nada que ver con lo que psicológicamente hablamos, nuestros estados anímicos. Vamos a descubrir algo un poquito más profundo en estas emociones. Y para eso vamos a iniciar nuestro viaje por el Salmo 23. En el Salmo 23:5 hay un principio, sí, muy interesante que vamos a empezar a analizar. Dice en el Salmo 23:5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mis angustiadores, decía el rey David, mis angustiadores, me pertenecen a mí, me fueron asignados a mí. Quiere decir que cada ser humano tiene angustiadores, diferentes angustiadores que les son asignados. Los angustiadores son fuerzas espirituales, son espíritus que vienen desde el mismo infierno para cumplir ese propósito, justamente angustiarnos. Ahora, estas fuerzas espirituales tienen la asignación de corromper las emociones del hombre y trabajan justamente en lo emocional. Tienen la potestad para venir en contra de nosotros en lo emocional. Los devoradores, por ejemplo, tienen la potestad para operar sobre nuestras cuestiones financieras, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras finanzas. Los devoradores, ¿sí? Así como el revoltón, el saltón, ¿sí? Son fuerzas espirituales que operan, ¿sí?, para destruir todo lo que sean nuestras finanzas. Ahora, también están los enemigos, y estos vienen a combatir a los hijos del Creador, pero tienen la potestad para atacar lo físico, nuestra carne, nuestro cuerpo. Los opresores vienen a quitarnos la salud, pero los angustiadores en sí son espíritus que operan principalmente en nuestra cabeza, operando y bloqueando nuestros 5 sentidos, todo nuestro sistema emocional. Los angustiadores trabajan poniendo en nosotros ansiedad, inquietud, intranquilidad, incertidumbre, preocupación. Los espíritus angustiadores solamente se ocupan de lo emocional. Por eso cuando nos sentimos inquietos, preocupados, lo que tenemos que tener en cuenta es que no son emociones en sí, digamos, psicológicas como nosotros, porque no debemos perder la noción de lo que verdaderamente somos en esencia. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta qué somos verdaderamente. Nosotros somos seres tripartitos
creados por Elohim a su imagen, ¿sí? La imagen del Creador, como Él dice en su palabra en Juan 4:24, que Él es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando Él creó al hombre, cuando Él diseñó al hombre, lo creó a su imagen. Y la imagen que creó del hombre la creó justamente en la imagen espiritual de Él mismo. Ahora, nosotros somos también semejanza, o sea, cuando Él tomó el barro formó la semejanza. El espíritu del hombre, que es el hombre espiritual, es casi lo mismo que lo que está afuera es adentro, ¿sí? Pero estos angustiadores que vienen a atacar justamente al hombre espiritual, a nuestra alma en sí, a oprimir a nuestra alma para que viva completamente prisionera, para que el hombre espiritual no tenga la libertad de manejarse como debería de manejarse en el plano terrenal. O sea, lo mantiene cautivo por medio de estas opresiones. O sea, todas estas fuerzas espirituales hacen que el hombre pueda vivir, el hombre espiritual siga viviendo oprimido. En el Salmo 6 encontramos otra característica muy parecida en cuanto a estos angustiadores. Nosotros, dice en el Salmo 6, versículos 6 y 7, dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. O sea, aquí el rey David una vez más nos está dando este mismo ejemplo de este patrón de conducta que los llevaba a él a entrar en cuadros depresivos muy profundos, muy pronunciados, donde experimentaba mucho sufrimiento, donde experimentaba tristeza, ¿sí? Donde quedaba sin fuerzas, donde perdía completamente la paz. ¿Por qué? Porque los angustiadores vienen con ese fin a la vida del hombre, a robarle la paz. Los seres humanos hemos nacido y hemos sido creados para habitar y estar siempre en la presencia de Elohim, como es en el caso de los ángeles. Pero desde la caída eso se desvirtuó, entonces el hombre espiritual siempre está encapsulado dentro del hombre carnal y el enemigo opera en diferentes dimensiones para seguirlo teniendo prisionero. Entonces los espíritus angustiadores causan justamente insomnio, envejecen la visión, traen ansiedades, traen angustias, traen temores, como dice David, quitan las fuerzas, traen sufrimiento, quitan la esperanza del hombre. El espíritu de David, como el espíritu de las personas que están siendo oprimidas por estos espíritus angustiadores, es un espíritu seco, o sea, no hay vida allí, ¿sí? Ahora, ¿por qué David dice mis angustiadores? Porque como justamente les decía antes, estos espíritus vienen asignados, están asignados para cada persona, son diferentes. ¿Por qué? Porque trabajan en base a nuestras debilidades, ¿sí? O sea, estos espíritus trabajan enfocados en nuestras debilidades. Por eso no todos los angustiadores van a ser los mismos para cada persona, ¿sí? Están asignados, tienen asignación, ¿sí? Por ejemplo, en Proverbios 18:14 dice que el ánimo del hombre lo sostiene la enfermedad. O sea, que si un hombre no tiene estos angustiadores, pero su cuerpo físico está enfermo, puede este hombre sostenerse en esa enfermedad y es más, puede levantarse de esa enfermedad. En muchos casos que a veces las enfermedades
atacan fuertemente el físico del hombre, la salud, deteriorando inclusive a veces los órganos del hombre. Pero cuando el hombre mantiene un espíritu, un ánimo, digamos, avivado, con fe, con esperanza en el Creador, se recupera. Pero justamente dice en Proverbios 18:14, dice, más dice, ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, ¿quién podrá soportarlo? ¿Por qué razón? Porque eh, no hay personas, como no hay ser humano en sí mismo que pueda soportar a los angustiadores. O sea, la función de los angustiadores es justamente eh, robarnos la paz y hacer que nuestras defensas bajen. Ahora, en el Isaías 51:23 dice así, y lo pondré en manos de tus angustiadores. Aquí es donde podemos ver justamente esto que le decía antes, de que hay espíritus angustiadores asignados para cada ser humano. David tenía sus propios angustiadores y usted y yo tenemos nuestros propios angustiadores, ¿sí? O sea, los espíritus angustiadores trabajan para que el hombre se derrote a sí mismo. Ellos no nos van a destruir para tirarnos al suelo. Ellos lo que buscan es que nosotros nos rindamos. Es por esta razón que trabajan en lo que es lo psicológico. Tocan nuestra alma al punto de que nuestra alma sea afectada en la memoria, en las emociones y en la voluntad, ¿sí? Porque el alma es esto. El alma consiste en estas tres cosas, ¿sí? En justamente archiva la memoria, maneja las emociones y es la que puede darnos la función de la voluntad, o sea, nos permite tener la capacidad para decidir y elegir. Bueno, estos angustiadores trabajan en estas tres áreas. Por eso es que estos espíritus persiguen al alma del ser humano para doblegar su voluntad, ¿sí? Los espíritus angustiadores tienen una conversación con nuestra alma constantemente, colocando argumentos tóxicos en todo momento. Y estos insisten en cambiar nuestra voluntad hasta el punto que cada uno de nosotros nos rindamos en todas las cosas, especialmente para no vivir en una adoración al Creador. Es por esta razón que debemos cuidar mucho lo que escuchamos. Por ejemplo, la música, las películas, las conversaciones, noticias tóxicas que alimentan nuestras emociones. Estas son puertas que nosotros abrimos para que sea afectado nuestro mundo emocional. La mentira es mucho más amplia de lo que muchas veces nos imaginamos. La mentira no es solamente mentir a nuestro compañero. La mentira es creer a toda emoción tóxica que no se alinea a un escrito está. Cuando dentro del ser humano no está el Espíritu de Cristo, en este ser humano no se produce gozo, no se produce paz. No hay gozo, no hay paz. Entonces allí es donde el hombre debe comprender que a quien ha entronizado en su alma es a una legión de espíritus angustiadores asignados por el infierno para matarlo. Y si ese hombre no renuncia a esos demonios,
dándole la orden de salida de su corazón, su mente, de sus pensamientos, de sus emociones. Y para eso no solo es necesario renunciar. Esto es bien importante entenderlo. No es solamente decir, bueno, listo, quiero que esto salga de mí. No, tampoco es decir, ok, renuncio a esto, como acostumbran en muchas doctrinas, pues renuncio a esto, renuncio a aquello como algo repetitivo, como algo que, me dijeron que lo haga y lo hago. No, debe ser una cuestión de convicción, esto debe ser una cuestión de transformación desde lo más profundo, y no es solamente renunciar, sino que es echarlos fuera de nuestra casa, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo nuestro ser. Sí, o sea, nosotros tenemos la autoridad para echarlos de nuestra casa. O sea, nadie, porque es muy sencillo. A ver, yo le pongo un ejemplo. Usted tiene una casa, usted tiene una propiedad. Si usted viene alguien, algún intruso, y le quiere invadir la casa, usted, como tiene la legalidad sobre esa casa, porque usted tiene las llaves, porque usted tiene las escrituras, usted tiene toda la autoridad para sacar a esa persona. Y si esa persona se opone a estar allí, se opone a irse, usted tiene la legalidad y la autoridad para sacarla con la policía, con quien quiera. Entonces, esto mismo ocurre en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros debemos hacer cuando están operando estas fuerzas. Nosotros que tenemos la legalidad, la autoridad sobre nuestra casa, que es nuestro espíritu, ¿sí? Sobre nuestra alma, sobre nuestra vida, no podemos permitirle a cualquier bicho, como digo yo, que esté reinando en nuestra alma, que esté reinando en nuestro cuerpo, que esté reinando en nuestra mente. No podemos. O sea, si somos un poquito inteligentes, no podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque justamente el Padre nos dice que por medio de Cristo Él nos llamó a libertad. O sea, ya la libertad la tenemos. La libertad ya fue ganada. La liberación ya fue ganada. La tenemos. Entonces, que nosotros nos quedemos con estas cuestiones guardadas adentro y no las dejemos salir, no las soltemos, es simplemente por ignorancia, por no saber estas cosas a veces. Pero no es solamente con renunciar o echarlos fuera, sino que debemos tomar una determinación consciente de una reeducación mental. Y eso inclusive influye todas las áreas. Por ejemplo, si usted frecuenta lugares que eran tóxicos para su salud emocional, pues ya no los tiene que frecuentar. Si usted escuchaba música que afectaba, en la música todos sabemos que el enemigo era el jefe del coro de ángeles en los cielos. Entonces aquí abajo en la tierra usa la música justamente para atormentar a los hombres. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos pasando por situaciones difíciles, por ejemplo, situaciones rupturas, por ejemplo, de pareja, situaciones de crisis afectivas en general, pueden ser con hijos, pueden ser con padres, pueden ser con pareja, con lo que sea, el enemigo va a usar justamente eso. O sea, la música tiene un mensaje subliminal que ya está en la melodía, que ya está en el sonido mismo de la música y en la letra en sí, para afectar nuestras emociones. O sea, esas son puertas con las cuales los angustiadores pueden entrar a nuestra alma, porque los angustiadores entran por medio de palabras, ¿sí?, que entran a nuestros sentidos, a afectar nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo entran los angustiadores? Justamente usando nuestros sentidos, el oído, la vista, ¿sí?, el tacto, el olfato, todos los sentidos. Por allí entran, todas las fuerzas espirituales realmente entran por los 5 sentidos. Por eso es que justamente en la caída tenemos
un principio muy importante, que es cuando Eva fue tentada por el enemigo. Primero ella, allí se muestra que primero ella vio que era agradable, o sea, la vista, pero antes de eso ella escuchó lo que le dijo la serpiente, o sea, la serpiente entró por su oído primero, ella escuchó, y después de que escuchó ella vio, y después de que vio probó, pero antes de probar tocó, o sea, fueron usados todos los sentidos. Antes de probar también sintió el olor, o sea, se usaron todos los sentidos, y el enemigo sigue usando las mismas cosas en este tiempo. Entonces nosotros debemos cuidar esto. Cuando nosotros queremos ser libres de estos angustiadores, nosotros debemos trabajar en estas áreas, ¿sí? Cuidándonos justamente de corregir estos hábitos que teníamos, si somos de escuchar música, por ejemplo, que nos tiende a llevar a la depresión. Yo siempre digo música que nos ayude a cortarnos las venas con una lechuga. Bueno, justamente eso debemos evitarlo de hacer, porque es tóxico, o sea, es como, bueno, eh, me estoy muriendo, pero sin embargo me estoy tomando el vaso de veneno ahí al lado, o sea, es como contraproducente, digamos, si yo quiero vida y estoy buscando la muerte a conciencia, ¿no? Entonces debemos también, por ejemplo, evitar programas que sean, valga la redundancia, en la toxicidad de lo negativo. También es necesario evitarlo. Lectura que puede llevarnos a la depresión. Todas estas cosas debemos educar nuestra mente a que sean corregidas. Y es por eso que debemos educar nuestra mente en una frecuencia diferente. Porque cuando nosotros no cerramos estas puertas, los angustiadores entrarán una y otra vez para atormentarnos. Cuando el hombre comienza a cuestionar mucho las cosas, por ejemplo, cuando le damos mucha vuelta, como decimos por ahí, cuando le damos mucha manija a las cosas en la cabeza, ¿sí? Allí entran justamente los angustiadores. Tienen poder los angustiadores para entrar a nuestra vida y enredarnos en sus trampas. Estas personas no tienen problemas, digamos, físicos, tampoco tienen problemas financieros, pero sin embargo estas personas, cuando son atacadas por los angustiadores, pueden llegar a la misma muerte. Cuando el hombre le abre las puertas a estos espíritus angustiadores, estos toman posesión, como les decía antes, de sus pensamientos. Vuelvo a repetir, cuando el hombre le abre las puertas a los espíritus angustiadores, estos toman posesión de sus pensamientos. ¿Qué significa que tomen posesión? O sea, se adueñan de sus pensamientos. Usted ya no es más dueño de sus pensamientos, sino que ellos tomaron el control de sus pensamientos. Y ya no dirige usted los pensamientos, sino que los dirigen estos angustiadores. Ahora, si nosotros somos cristianos maduros, deberíamos tomar conciencia que fuimos creados para adorar al Creador, para darle honra y gloria a Él por su liberación, por darnos libertad y por darnos vida y vida en abundancia. Entonces, no hacer nada por ser liberados o apartarnos de estos angustiadores, diríamos casi que es un pecado, ¿no? Otra de las cosas que pueden hacer que estos angustiadores puedan venir a atacarnos en determinados momentos es cuando nosotros vamos por la vida teniendo conflicto con otros seres humanos. También esto pueden llegar a aparecer estos angustiadores en nuestra vida a complicarnos. Los angustiadores, tenemos la experiencia, por ejemplo, de la vida de Job en Job 19.1, donde fue confrontado por los amigos de una u otra manera. Eran angustiadores, o sea, eran fuerzas espirituales que estaban operando en estos hombres para angustiar el espíritu de Job. Entonces, muchas veces lo que está a nuestro alrededor pueden ser, por ejemplo, nuestros parientes, los que vengan a angustiarnos cuando
justamente nos vienen con palabras despectivas, acusaciones o ese tipo de cosas, contiendas y todo ese tipo de situaciones que nos toca a veces experimentar, o muchas veces desaire, desprecio, rechazo, tantas cosas de esas que podemos llegar a experimentar por medio de las personas. Sí, eso también va a provocar que los angustiadores entren a nuestra vida para atormentarnos. Cuando el diablo envía angustiadores a nuestra vida, también debemos tener en cuenta que eh, es porque el Señor también va a aumentar nuestra unción. O sea, cuando aparecen los angustiadores también en nuestra vida, es porque también el Señor tiene preparado una unción diferente. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a recibir de esa unción? Justamente como dice, justamente que el yugo se pudre a causa de la unción. Como dijo David aquí, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. O sea, en cada proceso de angustia que el ser humano vive, después de eso, si nosotros aprendemos a ser libres de esos angustiadores en el momento que estamos siendo atacados por ellos, vamos a recibir una unción mayor de parte del cielo para tener más fuerza, para salir en victoria y poder llegar a vencer ese tipo de cosas, ¿no? En el Salmo 77 dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba. O sea, cuando estamos nosotros padeciendo este tormento de los angustiadores, nuestra alma se va a resistir profundamente a caminar en la dirección del Creador. ¿Sí? No va a querer caminar en la dirección de la verdad, no va a querer caminar en la dirección de la santidad, no va a querer caminar en la dirección del gozo, de la plenitud, no va a querer, o sea, se va a resistir a caminar en eso que Dios nos ha dado, que es la plenitud de gozo, ¿no? Se resiste porque está atada por los angustiadores. Entonces, David dice acá: alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Elohim y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Sí? No me dejabas pegar los ojos, no me dejabas, dice, no dice no me dejabas, sino que dice no me dejabas. ¿A quién le estaba hablando? Sí, ¿a quién se estaba refiriendo? Porque eso debemos comprender, que el hombre no tiene lucha contra sangre ni carnes, sino contra principados, contra malos espíritus. Aquí David tiene bien claro que tiene una guerra espiritual muy fuerte en su alma. ¿Sí? Entonces habla directamente hacia las fuerzas, que es la fuerza opresora del enemigo, y le dice: no me dejabas pegar los ojos, no me dejabas pegar los ojos, ¿sí? O sea, se estaba refiriendo literalmente a Satanás allí, ¿sí? No me dejabas pegar los ojos, ¿sí? Estaba yo quebrantado y no hablaba. O sea, estas fuerzas angustiadoras, estos espíritus angustiadores tienen la capacidad, como yo les decía, de bloquear nuestras emociones, bloquear nuestros sentidos. Por tanto, nos oprimen la comunicación, nos atan la garganta, nos quitan las palabras, ¿sí? Nos enmudecen. Tienen la capacidad de enmudecernos, ¿sí? Para no entrar y entrar a la dimensión de la luz, ¿sí? Dice también, consideraba los días desde el principio. Los angustiadores, justamente como trabajan en estos tres planos, en la memoria, o sea, en el alma, que son la memoria, entonces continuamente nos están llevando al pasado, continuamente nos llevan a recordar las cosas del pasado, a deprimirnos por las cosas que pasaron hace 5, 10, 20 años, y todo es deplorable. O sea, no es que sean cosas bonitas las que vamos, sino que todo lo contrario, nos van a llevar a sentirnos miserables por las cosas malas que hicimos antes, nos van a llevar a sentirnos culpables, para que de esa manera podamos caer subyugados y humillados ante justamente las fuerzas demoníacas
que están operando para humillarnos y que nosotros mismos caigamos de rodillas, ¿sí?, ante ellos. Pero se nos olvida muchas veces que todas esas acusaciones quedaron bajo la sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir que quedaron bajo la sangre? Bueno, justamente por medio de la sangre ya no tenemos por qué vivir siendo acusados por ningún angustiador, porque en Cristo somos más que vencedores. Sí, Él dice, en su palabra dice, ¿hay alguien que te juzgue? ¿Hay alguien que esté para tirarte alguna piedra? Y bueno, si nadie te juzga, ¿por qué te voy a juzgar yo? Yo no te juzgo tampoco. O sea, tenemos esa libertad de que todos somos pecadores, de que todos hemos sido destituidos del trono de la gracia, de que todos hemos caído y de que todos tenemos en Él la libertad de poder encontrar la liberación. Sí, errores cometemos todos, no sé, a cada instante cometemos errores los seres humanos. El tema es que también Él nos llamó a que nos perfeccionemos y que busquemos la santidad, porque eso es el propósito. Lo tenemos justamente en Juan, en primera de Juan creo que es, si no me equivoco, dice que nosotros debemos purificarnos, esforzarnos por purificarnos para que lleguemos a ser como Él es puro cuando Él aparezca. Entonces es un trabajo del hombre espiritual que debe perfeccionarse y esforzarse cada día por llegar a la santidad, ¿no? Cosa que a veces nos parece un poco difícil, pero la palabra dice que cuando Él venga lo llegaremos a ver como Él es, o sea, puro, santo, ¿no? Y que nosotros debemos hacer ese trabajo de esforzarnos para llegar a ese nivel. Dice, por ejemplo, en primera de Juan 3, dice, en el versículo 3 dice, versículo 2 leo, dice, amados, ahora ya somos hijos de Elohim, y aunque no se vea aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Yahshua aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro, o sea, se purifica. No es un proceso que tenga que hacer el Creador por nosotros, ni Cristo por nosotros, sino que es un esfuerzo, es un trabajo continuo que el hombre que ha recibido a Cristo en su corazón, el hombre que ha recibido al Salvador en su corazón y que ha creído en Él y que ha invocado su nombre y que ha elegido caminar en esa senda, tiene que hacer. Es un esfuerzo que el hombre tiene que hacer, es un esfuerzo que nosotros debemos hacer diariamente por buscar esa pureza, esa santidad. Y eso es duro, no es un trabajo fácil, pero tampoco es imposible. Ahora, dice David, justamente volviendo al Salmo, dice, me acordaba de Elohim, ¿sí? Me acordaba de Elohim, dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? O sea, estos angustiadores tienen la capacidad de robarnos la fe, de cuestionar nuestra fe, de cuestionar inclusive de que si Dios existe, así, a ese nivel, ¿sí? Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Elohim el tener misericordia? ¿Ha encerrado su ira, sus piedades? O sea, hasta aquí estaba en el horno, ¿sí? Estaba atado de pie y mano, hasta que reaccionó, hasta que David reaccionó en ese momento, dijo en el versículo 10, dice, no, para un poco, enfermedad mía es esto, ¿sí? Esto, no, yo sé quién es mi creador,
yo sé a quién he creído, yo sé a quién he elegido servir. Entonces él dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Yahweh. Dice, sí, haré yo memoria, dice, sí, yo haré memoria, o sea, yo conscientemente, dice él, usaré mi voluntad de elegir qué pensar. Eso es lo que dijo David, yo voy a elegir mi voluntad qué pensar, porque justamente como el Padre nos dio la libertad de elegir, él acá reaccionó, dijo, no, a ver, para un poquito, voy a elegir qué pensar. Y yo conozco a mi Creador, entonces sé que esto no es mío, esto es enfermedad mía. Y cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de que estamos siendo atacados en una área determinada, como en este caso David era fuertemente atacado en lo emocional, ¿sí? Pero era fuertemente atacado por estos espíritus angustiadores. ¿Sí? Entonces cuando tú estás sufriendo este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de crisis que se viven a nivel ansiedad, a nivel pánico, a nivel depresión y todo ese tipo de cosas, no son simplemente que tú ya eres así, no es que simplemente ya porque toda la vida ha sido así, no. Hay una opresión demoníaca que ataca tu alma, que tiene atada tu alma, que tiene atada tu mente, que tiene atada tus emociones, que tiene atado tus sentimientos, que tiene atado tus pensamientos. Y son esas las cosas que te llevan a reaccionar de la manera como reaccionas. Entonces tú tienes que tener conciencia de eso y elegir si seguir atado o seguir atada o salir a libertad y libertarte. O sea, esa es la libertad que nos ha dado el Creador, ¿no? Ahora, cuando nos encontramos bajo eh, esta, esta opresión, ¿sí? Es allí cuando debemos clamar, pero clamar con fe, como lo hizo justamente David, ¿sí? Clamar con fe. Lo que buscan los espíritus angustiadores, más allá de robarnos la fe, es robarnos la paz, es robarnos la fe y robarnos la conexión con el Creador. Porque si ellos pueden tomar el control de todos nuestros sentidos, ellos pueden tomar el control de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestra voluntad, ya no le queda al hombre nada para poder elegir al Creador. Entonces por eso ellos atacan justamente todas estas emociones, o sea, todo esto, estos cuadros, ¿no? Atacan la mente, atacan la memoria, afectándonos, llevándonos siempre a vivir en el pasado, atacan nuestras emociones y atacan nuestros pensamientos para que nosotros razonemos de manera incoherente. Por eso es que la mayoría de las veces nuestros sentires son mentiras impuestas por estos angustiadores. En el Salmo 51, 15, David dice justamente, dice, Señor, abre mis labios. O sea, él le pide al Creador que abra sus labios. No lo hace él por sí solo, o sea, él necesita que el Padre le abra los labios. O sea, debemos ir al Creador y decirle, por favor, abre mis labios porque tengo enmudecida la lengua, o sea, no me salen las palabras. Y cuántas veces nos hemos sentido así, que pareciera que algo nos tragó la lengua, no sé qué pasó, pero no sale nada. Sí, bueno, es allí cuando muchas veces lo he experimentado y inclusive he intentado orar y no me salen las palabras, no me sale nada y llega el punto que estoy en mi mente clamando y no logran salir las palabras y es horrible pasar por ese tipo de situaciones. Entonces él dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. O sea, le está pidiendo al único que tiene el poder de, de modificar la materia y de corregir las cosas tanto en la materia como en lo espiritual.
al creador de la materia como al creador del espíritu. Le está diciendo, ábrelos, porque tú lo creaste, tú lo formaste. Así que tú tienes toda la legalidad, toda la autoridad. Ahora, ¿por qué si él tiene todo el poder y toda la legalidad, por qué no evita este asunto? Muchas veces el creador usa a los angustiadores para que nosotros caigamos humillados a sus pies, ¿sí? Para que lo reconozcamos cuando nosotros estamos en desvarío, cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos neciamente y rebeldemente queriendo ir en otra voluntad. Él usa a los angustiadores muchas veces para que nosotros caigamos de rodillas a sus pies. Pero acá David, que conocía a su creador, sabe y es consciente de que él es el dueño de todas las cosas, como dice que de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces él lo invoca, le dice, abre tú esta boca, abre tú esta boca y yo me comprometo. O sea, acá hay es casi un pacto, ¿sí? Tú abre esta boca que se ha cerrado, abre tú esta boca que los angustiadores han cerrado, ábrela tú. Y yo me comprometo, ¿sí?, a cantar alabanzas para ti. O sea, porque dice, no quieres sacrificio, o sea, no quieres que yo pase mi vida pobrecito de mí, no quieres eso, ¿sí? Que yo podría darle, dice, o sea, no quieres holocaustos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia el Creador. O sea, reconoce su indignidad, reconoce no su indignidad, reconoce su impotencia, sus limitaciones, y sabe que no sin Él. Ahora, en el Salmo 91:14 dice, por tanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, esto es lo que nos dice el Padre aquí. Dice, si tú me buscas, ¿sí? Si tú me buscas, yo te responderé. Me invocará. Es lo que hizo David, porque David conocía a su Creador. ¿Pero cómo lo conocía? Por la palabra, ¿sí? Sabía cuáles eran los códigos para llegar a entrar en comunión con Él. Entonces Él le dice, Señor, abre mis labios, abre mi boca y voy a leerlo nuevamente, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. O sea, tú abre mis labios, ¿sí? Y yo publicaré la alabanza. Por eso en el Salmo 91 dice el Señor, allí es el Padre hablando, y dice, por tanto, dice, me invocará y yo le responderé. Si el hombre me invoca, dice él, yo le voy a responder. Con él estaré yo en la angustia, o sea, yo me ocuparé de esos angustiadores y lo libraré de ellos, ¿sí? Y le glorificaré, o sea, no solamente lo libraré de ellos, sino que lo llevaré en victoria, le daré una unción mayor, le pondré un poder más fuerte porque ha salido victorioso, porque se ha dado cuenta que solo no puede, ¿sí? Que solamente yo lo puedo libertar, ¿sí? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, ese es el convenio que Él nos hace espiritualmente, ¿no? Pero la clave aquí es que en medio de la angustia debemos nosotros clamar. Y muchas veces nos pasa que en medio de la angustia le escuchamos tanto a los angustiadores el argumento, la musiquita que nos ponen adentro de la cabeza, transportándonos al pasado, cambiando nuestras emociones. Nadie me quiere, todos me odian, quiero comer gusanos porque todos me rechazan, porque todos me tratan mal, porque todos me han abandonado, porque todos no me tienen en cuenta, porque nada me sale mal, nada me sale bien, porque todo me sale mal, y tráigame una hoja de lechuga porque me quiero cortar las venas. Escuchamos todo ese ruidito, ¿sí? Y nos damos con la piedra en el pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Estamos en esa musiquita allí que nos gozamos a veces, ¿sí?
hasta el punto que creemos que llegamos a morir y de ahí caemos al piso donde Él nos quiere cada día, sí, de diferentes maneras, con diferentes situaciones que nos toca enfrentar, debilidades, porque nuestros angustiadores conocen nuestras debilidades. Entonces muchas veces las debilidades son las adicciones, puede ser alguna droga, puede ser a lo mejor algún pecado oculto, puede ser a lo mejor la bebida, puede ser a lo mejor, no sé, tantas cosas, la pornografía para muchos, ¿sí? Eh, el adulterio para otros, la mentira, o sea, hay tantas cosas, tantas que no se me vienen a la mente en estos momentos, pero allí terminamos cayendo, sí, derrotados. Las personas que tienen problemas, por ejemplo, con la adicción de la comida, termina siempre ese espíritu ansioso llevándolo esclavo el sanguchito cuando estaba en una dieta a full que quería empezar a bajar kilos y no pudo. ¿A cuántos nos ha pasado a veces a las mujeres eso? No, porque este lunes comienzo, y ya viene cualquier cosa y nos ataca la mente, y el lunes se pasó, no sé, para el sábado ya nos comimos el buey y la cabra al lado, y la dieta del lunes se fue al tacho. Entonces siempre terminamos cayendo humillados a donde el enemigo nos quiere llevar. Entonces Él nos dice: búscame en el día de la angustia, búscame en el momento de la angustia, invócame en el día de la angustia y yo te libraré, ¿sí? Y te pondré en alto, yo glorificaré tu nombre, te saciaré de larga vida y te mostraré la salvación. Pero me tienes que invocar allí, en el día de la angustia. Es en ese momento que tú me tienes que invocar. No esperes que los angustiadores se hayan quedado dormidos, no. Invócame cuando estás en la batalla, invócame. Hay un tema, por ejemplo, en el caso de Sansón. Sansón era buscado por todos los filisteos, nadie sabía quién era Sansón. Sin embargo, Sansón en un momento se encuentra frente a frente a un león, ¿sí? Y vino el Espíritu del Señor y Sansón agarró ese león y lo destruyó. Bueno, es eso lo que el Padre quiere que nosotros hagamos con nuestros angustiadores. Cuando están enfrente, cuando los tenemos enfrente, cuando nos están atacando, cuando nos tienen prisioneros, cuando nos tienen atada la garganta, cuando nos tienen cerrados los oídos, cuando nos tienen atados los ojos, ¿sí? Cuando nos tienen enredados en el pasado, cuando nos tienen enredadas las emociones, que no sabemos qué pensar, qué decir, si esto es verdadero, cuando nos tienen en enjambre los pensamientos, es allí cuando debemos invocar al Padre. En ese mismo momento debemos invocar al Padre y Él nos responderá y Él nos librará, porque Él nos dice, Él está con nosotros allí en ese momento, pero nosotros debemos invocarlo. Sí, nosotros debemos invocarlo, sí, y Él nos librará y Él nos dará libertad y Él nos glorificará, nos saciará de vida y nos mostrará la salvación. La llenura del Espíritu la recibimos siempre en nuestro Getsemaní, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles es cuando nosotros somos llenos de la llenura. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sí, cuando nosotros logramos vencer a estos angustiadores, cuando nosotros logramos enfrentar a estos angustiadores, así como ese león, los logramos, es allí cuando somos llenos de esa unción, es cuando Él nos unge con más aceite, Él nos pone de esa unción que nos va llevando de victoria en victoria, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender. Esa es la manera como nosotros nos podemos librar de los angustiadores. No pienses más que tenés un problema de depresión. No pienses más que tú sufres pánico. No pienses más que, bueno, que tienes que tomar pastilla porque tienes problemas de nerviosismo, de intranquilidad o de depresión, o que tienes que calmarte por lo menos con alguna bebida o con alguna droga para poder mantener la paz. No. Ten conciencia hoy de que son demonios asignados por el infierno y se llaman angustiadores.